Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, ha llegado una nueva versión de Glass Grenade y trae novedades interesantes. Una de ellas es el gradiente cónico, que es como la estrella esta que acabáis de ver. Es una estrella normal, pero le he añadido un gradiente cónico que además está animado y os voy a explicar cómo se pueden animar gradientes. También, si visteis el vídeo anterior del TrimPad, de cómo se hacía TrimPad, del Offset y todo esto, bien, pues trae esta nueva versión algo que va a ayudar a hacer esa animación que hicimos con lo del offset. El offset que hacía que se moviese toda la animación, o sea, toda la curva. Pero esta novedad que trae es que nos va a pedir desde dónde queremos que empiece la animación. Por defecto, acordaros de que empezaba en un punto inicial en la circunferencia desde arriba. Pues ahora podremos elegir desde dónde queremos que empiece. Os lo voy a explicar ahora mismo. Vamos a Glasslimate y os lo explico. Bien, para empezar, voy a empezar con el gradiente cónico. Voy a hacer una estrella. Esto lo voy... Una estrella como la que acabáis de ver. ¿Tal? Bien. Entonces, cogemos la estrella y con control voy a hacer una estrellita. Así. Bien. Le vamos a poner también un relleno. No la he cogido. A ver ahora. Ahora, bien. Entonces, para añadir, para añadir un gradiente cónico, pinchamos la estrellita y pinchamos aquí. Este es el gradiente del relleno. Este sería el gradiente del borde. Pinchamos aquí y ya por defecto nos está metiendo verde y naranja. También podemos añadirle otro color si hacemos doble clic aquí y otra vez doble clic, elegimos un color, por ejemplo el azul o este, el lila, aceptar. Entonces, si pinchamos aquí fuera, ya no lo he añadido. Os puede gustar más o os puede gustar menos, ya cada uno lo haga como quiera. Yo lo que hago es explicar cómo funcionan los gradientes cónicos y cómo animarlos. Para animarlos no se puede animar con fotogramas clave manualmente. Tiene que ser con el grabador de fotogramas clave. Para ello, pinchamos aquí y pinchamos en edición. A ver, primero en la estrella y ahora en edición. Y entonces aquí nos aparece el gradiente. Bien, si nos vamos, por ejemplo, a este fotograma y nos lo traemos aquí, esto hará una animación. Nos lo llevamos a este fotograma, hacemos así y movemos el gradiente. Y si nos vamos aquí al final y movemos esto así, volverá a animar el gradiente. Entonces, eso ya se ha quedado grabado. Voy a pinchar aquí para que no nos grabe todo lo que hagamos posteriormente. Y vamos a darle a play a ver qué tal. ¿Veis? Eso sería la animación que hace. Bueno, se puede hacer de muchas maneras, pero esa es la idea. Así es como se hace una animación para un gradiente. Y este es el gradiente cónico. ¿Qué más novedades traen? Bien, pues trae otra novedad y es, si os acordáis en el vídeo anterior, y si no os acordáis porque no lo habéis visto o no os acordáis, os dejo aquí el enlace del vídeo anterior de los TrimPad, de cuando explico el TrimPad, el offset del TrimPad, que es el recorte, la animación por recorte. Bien, pues la novedad que trae es que cuando hacemos un TrimPad, el recorte, si no lo habéis visto el vídeo, os recomiendo que lo veáis y así podréis entender lo que estoy explicando. Cuando hacemos un trimpad, hay un punto inicial siempre que en una circunferencia suele estar en el punto de arriba.
con esta nueva opción que nos da, podemos elegir que ese punto no sea el de arriba, sino que sea el punto que nosotros queramos para iniciar. Voy a explicarlo ahora mismo y así lo veis. Si hacemos una circunferencia, vamos a quitar perdón, aquí, el relleno. Voy a quitar el relleno. Bien. Y así cogemos y hacemos una circunferencia. Bien. Ahora, para poder elegir el punto en el que queremos que inicie el trimpad, tendremos que a elipse hacerla un trayecto. También tengo que decir que tiene que ser un trayecto cerrado para poder elegir esta opción. Claro, no tendría sentido. Un trayecto abierto ya se sabe dónde está el inicio y el final. En un trayecto cerrado es donde el inicio siempre estaría en la parte de arriba y nosotros vamos a cambiarlo. Entonces aquí vamos a convertir a trayecto. Ya tendríamos aquí el trayecto. Elipse sería una curva o trayecto. Bien, entonces aquí en el grupo vamos a... Bueno, no, primero vamos a aquí al trayecto y le pinchamos en editar. Y entonces nos aparecen los 4 puntos. Pues pinchamos aquí con botón derecho en este o en este el que queramos, por ejemplo aquí. Botón derecho y elegimos Make First Node. Hacer primer nodo. Esto quiere decir que este nodo será el nodo desde donde arranque la animación. Bien, una vez hecho esto, vamos al grupo, botón derecho, añadir TrimPad. Ahora vamos al TrimPad y animamos con normalidad. Para ello vamos al fotograma 0 y hacemos como siempre, que podemos hacer muchas cosas, pero bueno, para hacerlo sencillo lo vamos a hacer así. Inicio al 0, end al 0. Añadimos fotograma clave, añadimos fotograma clave. Y nos vamos al final. Y end lo ponemos a 100. Como ya habéis visto en el vídeo anterior, de esta manera el recorrido será desde el principio hasta el final. Y se verá toda la curva, al final se verá toda la circunferencia. Aquí añadiremos fotograma clave y aquí añadimos fotograma clave. El tema está en que hará todo el recorrido, pero como nosotros le hemos dicho que arranque desde ese nodo, arrancará desde ese nodo. Voy a dar al play y lo vemos. Como veis, ha arrancado desde ese nodo. Bueno, pues esta es una de las novedades que trae Glasslimate, esta última versión. Trae algunas otras novedades, pero para mí las más importantes han sido estas. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo cortito, sencillo y creo que bastante claro para que lo entendáis bien. Tengo más vídeos, os dejo por aquí otro enlace por si no habéis visto nada sobre Glasslimate, os dejo aquí un enlace de un vídeo de cómo funciona Glasslimate para saber desde el principio, desde lo más sencillo y posteriormente podéis ver el del TrimPad y posteriormente este. Y así os estaréis totalmente enterados de cómo funciona el programa. También tengo otro vídeo de la integración de Kdenlive con Glasslimate. Os lo dejo también para que lo podáis ver y así podáis trabajar con Kdenlive y con Glasslimate como si estuvieseis trabajando con el mismísimo After Effects. Me gustaría dejar una pequeña encuesta y haceros unas preguntas, por ejemplo, ¿qué os gustaría que hiciese sobre el próximo vídeo? Un vídeo, por ejemplo, sobre cómo hacer de un móvil una webcam, o algún vídeo sobre Kdenlive, algún vídeo sobre Glasslimate, sobre algún otro programa. Bueno, espero vuestra respuesta a esta pequeña encuestita. Estaré muy interesado en vuestras respuestas y serán para mí muy importantes para en los próximos vídeos hacer algo que os pueda gustar. Bueno, espero que os haya gustado y si os ha gustado, por favor, dadme un like. Si no os habéis suscrito, suscribiros, por favor. Venga, ¿a qué esperáis? Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!